Jueves 22 de junio, lección número 13, encendidos con la gloria de Dios. Para memorizar. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Querido Señor, tú estás en los cielos. Llena, oh Dios, nuestras vidas de la sangre del Cordero, que representa la limpieza de nuestras vidas polutas a la vida impoluta de Cristo Jesús. Oración que ofrecemos a través de la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Amén. Para hoy jueves, el Cordero, un Cordero inmolado. ¿Por qué Cristo es el Cordero? Cristo es el Cordero porque una de las características principales de un Cordero es su mansedumbre y su inclinación a ser dirigido. Nosotros creemos que Cristo es el Cordero, porque el Cordero es la víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de todos los hombres. Un Cordero es símbolo de mansedumbre. Un Cordero es símbolo de docilidad. Cristo fue el Cordero de Dios, que fue inmolado 2000 años en el Monte Calvario. Cuando el hombre, Dios que conoce el fin desde el principio, previó la caída del hombre, y entonces se ofreció de ofrecerse en lugar del hombre, como hemos dicho, Él pagó en el Calvario el pagaré. Cuando el hombre pecó, firmó un pagaré, diciendo: yo, Adán, pagaré con mi vida el pecado que he cometido. Y Cristo dijo: no, yo voy a pagarlo por ti, viniendo a la tierra y nacer como humano, así como tú eres humano, nacer nacer en la tierra como humano, crecer como humano y combatir al enemigo como humano y probar ante el universo que la ley de Dios se puede guardar. Y eso hizo Cristo. No cometió pecado, por tanto obedeció la ley, vio su propia ley. Entonces, cuando Jesús, ese Cordero, dice Apocalipsis que el Cordero de Dios fue inmolado desde la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, y cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Por qué Cristo fue muerto desde el principio del mundo? Si nos vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Leemos a continuación. Primera de Pedro.
decimos, sabiendo que habéis sido rescatados. El verbo que usa ahí en griego es lutroo o litroo, que significa liberar a cambio de un rescate de vuestra vana conversación o conducta, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Antes de que el mundo fuera hecho, ya había un cordero en el cielo, es decir, una provisión de que como Dios sabía que el hombre iba a pecar, hizo previsión de un cordero para que ese cordero llamado Jesús viniera a morir por nosotros, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único. Entonces, ese cordero fue muerto en el Edén cuando fue traído, cuando el hombre pecó y fue traído ese cordero, porque dice en el versículo 20 de Génesis capítulo 3, 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Dice Patriarcas y Profetas, página 54, que Adán puso sus manos sobre la cabeza del cordero después que pecó. Confesó su culpa y traspasó su culpa al animal. Y entonces vino el degüello. Lo tomó por aquí y le cortó la garganta, donde menos duele a un animal. Pero cuando Cristo murió, murió en el lugar donde más duele, la crucifixión. Pero otros miles fueron crucificados, sí, pero Cristo fue crucificado y también sobre él el Señor Dios Padre puso sobre él todos los pecados del mundo que pesan mucho. Por eso Jesús cayó 3 veces camino al Calvario, 3 veces, por el gran peso de la culpa del hombre. Y lo que le pasó a Cristo fue lo que tú y yo merecemos o merecíamos: ser lacerados, maltratados, golpeados sin límite, como fue con Jesús, y crucificado sin poder tomar agua ni nada. Y por eso es que el Cordero de Dios, cuando Adán puso su mano, traspasó su culpa al animal, mató al animal, y entonces en la puerta del Edén, Dios asperjó la sangre vertida del animal a la puerta del jardín, donde todos los días Adán y Eva iban a presentarse por la mañana y por la tarde como ofrenda encendida o como ofrenda a Dios diariamente. De ahí es que ellos salen vestidos de pieles, la piel de un cordero, que representa el perdón, que representa el carácter, que representa Cristo imputarnos su vida santa a una vida pecaminosa como la de Adán y Eva. Por eso se llama el Cordero. El Cordero es símbolo de mansedumbre. De ahí que dijo Isaías 53, enmudeció y no abrió su boca. Amigo, ese cordero que fue degollado, me gusta mejor la traducción del idioma griego de Apocalipsis, que nos habla en Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes,
y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Debe traducirse como degollado, porque se degüella el animal. No se da un golpe por la cabeza, ni se le mete el cuchillo por el corazón, no, se degüella. El cordero de Dios se degüella en la garganta. Que tiene 7 cuernos, representa fortaleza perfecta. 7 ojos, que representa inteligencia y sabiduría, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Cristo fue lleno del Espíritu Santo, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que son los querubines de Ezequiel capítulo 10, y los 24 ancianos se postraron ante el trono, ante el Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el 12 dice que decía en alta voz: el Cordero que fue inmolado, o sea, que fue degollado, es digno de tomar 7 cosas: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ve, aquí está el Cordero vivo. ¿Cuándo? Cuando estemos en cielos nuevos y en tierra nueva. Ese Cordero de Dios, que es Cristo, nos va a pastorear como ovejas, donde hay aguas no estancadas, sino aguas corrientes, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero ese Cordero aparece de nuevo en Apocalipsis 14:1, que nos dice: miré y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? Donde está la santa ciudad en el cielo, según el Salmo 48. Y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. O sea, en estos senos frontales donde se elaboran los pensamientos, pues la mente de los 144,000 son mentes solamente inclinadas a tener la característica de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Luego, en Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El Cordero tiene un cántico, el canto de liberación, el cántico de redención, el cántico de la cruz. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En Apocalipsis 19 aparece el Cordero aquí, cuando dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero, que son el juicio investigador, que ahí está recibiendo toda la documentación, y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:22 nos dice: y no vi en ella templo, es decir, la santa ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y el versículo 23 dice: y la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luz, de luna, para que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios la iluminaba, y el Cordero era su lumbrera. ¿Ve? Entonces, ese Cordero, que es el carácter de Dios, va a iluminar la santa ciudad. Habrá cielos, habrá tierra nueva, habrá sol, habrá luna. Pero en la santa ciudad no necesitaremos la luz del sol, porque va a sobrepasar la luz de la gloria del Cordero, que es Jesucristo. Este Cordero inmolado aparece en Apocalipsis 22. Y nos dice el versículo 3: y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Es decir, este planeta que Cristo compró con su sangre, va a trasladarse el trono del Cordero y de Dios Padre del cielo, el planeta Tierra, o sea, el planeta exquisito de Dios, donde Él va a colocar su trono
junto al trono del Cordero. Y los dos van a reinar para siempre con nosotros si somos fieles. Mis hermanos, preparémonos para vivir para siempre con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo nuestro Señor. Para mañana viernes vendremos con el repaso de la lección. Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal.